¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de apoyo educativo virtual. Bienvenidos a su materia de química. En esta ocasión el tema es el agua. El agua existe en forma de moléculas que se componen de dos átomos de hidrógeno unidos a uno de oxígeno por medio de enlaces covalentes. Una característica de la molécula del agua es su forma angular. El ángulo entre los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno es de 104.5 grados. Como podemos ver en estos diagramas, el H2O es una composición de un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. La distancia de enlace promedio es de 95.84 picómetros y el ángulo que se encuentra entre los dos átomos de hidrógeno es de 104.45 grados. Por eso se dice que es una molécula angular. El oxígeno atrae los electrones compartidos con más fuerza que el hidrógeno, por lo que se crea una ligera carga negativa alrededor del oxígeno y una carga positiva alrededor del hidrógeno. Esta separación de cargas hace que las moléculas de agua sean de tipo polar. Los puentes de hidrógeno son debidos a que la naturaleza polar de las moléculas de agua crea una fuerte atracción intermolecular. La polaridad hace que los extremos de hidrógeno de las moléculas de agua, con sus cargas positivas parciales, sean atraídas a las regiones del oxígeno de las moléculas circundantes, una región parcial negativa. La fuerza de atracción entre el hidrógeno de una molécula y el oxígeno de otra se conoce como puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno también se presenta cuando el hidrógeno se une con elementos electronegativos como el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Esta propiedad explica que los puntos de ebullición y de congelación sean más altos de lo esperado, así como el hecho de que el hielo flote. Como lo podemos ver en este diagrama, el átomo de oxígeno, al tener una electronegatividad mucho más alta que el hidrógeno, genera un momento dipolar. Así es como del lado del oxígeno se formará un momento dipolar negativo, debido a que tiene una mayor electronegatividad respecto a la electronegatividad reportada por los átomos de hidrógeno. Entonces, por este tipo de diferencias de electronegatividades es que se determina que la molécula es polar, y además, al tener interacciones entre los átomos de oxígeno y los átomos de hidrógeno circundantes, es como se generan los enlaces de puente de hidrógeno, que específicamente son un semienlace, podría decirse, ya que no llegan a tener la fuerza necesaria como para poderlo determinar como un enlace completo, pero sí tienen la fuerza suficiente como para sobresalir entre las interacciones intermoleculares. Dentro de las propiedades físicas del agua, las propiedades del agua más representativas son ser líquida, incolora, inodora e insípida. Esto quiere decir que no tiene color, sabor ni olor, específicamente cuando es pura. Tener un punto de congelación de 0 grados bajo una presión de 760 milímetros de mercurio y un punto de ebullición de 100 grados que varía con la presión atmosférica. Alcanzar una densidad de 1 gramo por mililitro a 4 grados centígrados, tener una capacidad calorífica en estado líquido de 4.18 joules sobre gramo, y una propiedad interesante y poco frecuente es la variación de su volumen con el cambio de temperatura. El agua, al igual que la mayoría de los líquidos, se dilata a medida que la temperatura se eleva y se contrae a medida que desciende la temperatura. Pero a partir de que el descenso de temperatura supera los 4 grados centígrados, el agua actúa de manera normal. En lugar de contraerse, se dilata, y al convertirse en hielo tiene lugar una nueva dilatación de aproximadamente 9% del volumen inicial. Por lo tanto, su densidad es bastante más baja que el agua líquida, y es por eso que el hielo flota. Dentro de las propiedades físicas del agua podemos encontrar este diagrama, que es muy representativo. Es el ciclo del agua. Si no fuera por las propiedades físicas que les acabo de mencionar que tiene el agua, este tipo de ciclos no se podrían estar repitiendo constantemente. Recuerden que la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados a nivel del mar, pero la razón por la que no se ha evaporado completamente los océanos es por su capacidad calorífica, que es la que les acabo de mencionar. Entonces, cada una de las propiedades físicas del agua son las que nos ayudan a poder explicar el ciclo del agua, y que gracias a cada una de esas propiedades es que podemos tener un líquido que está en constante renovación. Dentro de sus propiedades químicas, las propiedades químicas del agua son ser un buen disolvente para reacciones ácido-base, ser la fuente principal para la preparación de hidrógeno gaseoso, reaccionar con los óxidos solubles de los metales para formar soluciones alcalinas, reaccionar con los óxidos solubles de los no metales para formar soluciones ácidas. Principalmente, la escala de pH está dada en disolventes acuosos,
Es decir, cada uno de los valores de la escala de pH, que van desde 1 hasta 14, están dados dentro de disolventes acuosos. Para que tengan un disolvente o una disolución acuosa, obviamente se necesita al agua como medio de disolución. También revisaremos los principales contaminantes físicos, químicos y biológicos del agua. Existen diferentes grados de contaminación del agua según el uso que se le haya dado. Con frecuencia su sabor, olor o aspecto indican que está contaminada, pero en algunos casos la presencia de contaminantes peligrosos se revela solo por medio de pruebas químicas precisas. Los contaminantes de forma líquida provienen de la descarga en vías acuáticas, de desechos domésticos, agrícolas e industriales, al igual que de las fugas de fosas sépticas, terrenos de alimentación para animales, tierras de relleno sanitario y drenajes ácidos de minas. Estos líquidos contienen minerales disueltos, desechos humanos y animales, compuestos químicos hechos por el hombre y materia suspendida y coloidal. Entre los contaminantes sólidos se incluyen materiales como arena, arcilla, tierra, ceniza, desechos sólidos, materia vegetal agrícola, grasa, brea, basura, papel, hule, madera, metales y plásticos. Dentro de los contaminantes físicos, algunos son sólidos y tienen un origen natural, pero muchos otros son sustancias sintéticas que entran al agua como resultado de las actividades humanas. Otros contaminantes físicos son las espumas de varias especies, los residuos oleaginosos y el calor, contaminación térmica. Todos ellos afectan el aspecto del agua y cuando se sedimentan en el lecho o flotan en la parte superior interfieren con la vida animal. Aquí podemos ver cómo precisamente el plástico es uno de los contaminantes sólidos que se encuentran frecuentemente en los lechos marinos. En los lagos o en los océanos empezamos a ver estas cantidades abrumadoras de plástico que al final de cuentas son desechados por la actividad humana. Contaminantes químicos son los compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos o dispersos que provienen de descargas domésticas, agrícolas e industriales. En estos contaminantes están las sales metálicas, solubles como cloruros, sulfatos, nitratos, fosfatos y carbonatos. También los desechos de ácidos, bases y gases tóxicos disueltos, tales como el dióxido de azufre, amoníaco, sulfuro de hidrógeno y cloro. Los ácidos pueden ser mortales para la vida acuática y originan la corrosión de metales y concreto. Su fuente inmediata la encontramos en los desechos de animales, procesamiento de alimentos y desechos de mataderos, compuestos químicos industriales y solventes, aceites, brea, tinturas y pesticidas. Generalmente este tipo de contaminación está provocada por empresas que no tienen cómo tratar sus residuos, entonces lo más sencillo o más factible es desecharlos al agua, ya que el agua es un buen disolvente. Entonces si sus desechos son ácidos, pues podrían llegar a disolverse, pero a veces las cantidades que se desechan son muy altas, entonces no es suficiente la cantidad de agua que se encuentra presente para que puedan neutralizar este tipo de desechos. Otro tipo de desechos es la marea negra, que es aquella que se origina cuando hay fallas en la extracción de petróleo. Entonces, como ustedes sabrán, el petróleo es un aceite o un hidrocarburo específicamente que no es soluble en agua. Entonces esto hace que su densidad, al ser menor, lo deposite en la parte superior y esto genera una contaminación descomunal, afectando principalmente a las especies que habitan en esa zona. Finalmente tenemos los contaminantes biológicos. Son las bacterias y virus que provocan enfermedades, algas y otras plantas acuáticas. Ciertas bacterias inofensivas participan en la descomposición de compuestos orgánicos del agua. Las bacterias y los virus indeseables son los que producen enfermedades como la tifoidea, la disentería, la hepatitis y el cólera. Algunos lugares en donde se generan principales contaminantes de aspecto biológico son los laboratorios, donde se pueden llegar a realizar análisis clínicos, los hospitales, curtidurías, la recolección de basura, el procesamiento de alimentos, trabajo con animales. Principalmente los animales son aquellos que contribuyen en mayor porcentaje al tipo de contaminantes biológicos en el agua. Para hablar de la contaminación biológica, pues principalmente se habla de presencia de virus, bacterias y hongos dentro del agua. Bueno, hasta aquí llega el video en esta ocasión. No olviden compartir el video y suscribirse al canal. Muchas gracias por su atención.